Ahora, yo creo que vale la pena analizar la encuesta de Reforma porque no es solamente la reacción, que es muy importante, la reacción que provocó la encuesta, sino también el resultado de la encuesta. Y uno de los datos más importantes de la encuesta que publica Reforma el día de hoy tiene que ver con el presidente López Obrador. Entre una encuesta, la encuesta básicamente es la primera de este año. En teoría es una evolución, como se publicó en diciembre la otra, son 60 más 15 días, son 75 días, más o menos una evolución de 75 días. ¿Qué sucedió entre la encuesta anterior de Reforma y esta encuesta? Se los digo clarísimo. El presidente López Obrador sube 11 puntos porcentuales. En medio del peor ataque sufrido en todo su gobierno, no es el peor de su carrera, porque ha tenido unos tremendos, pero el peor ataque, yo creo, según yo, durante todo su gobierno, en medio de ese ataque, Andrés Manuel López Obrador sube 11 puntos porcentuales de aprobación. La publicación de ProPublica fue el 31 de enero. Y a lo largo del mes de febrero se publican también The New York Times en el mismo sentido que ProPublica de Tim Golden, que Andrés Manuel López Obrador y allegados a él recibieron dinero del narcotráfico. Y si a esta campaña de estos dos medios de comunicación se suma el pago de millones y millones de bots de cuentas de otros países con la etiqueta narcopresidente López Obrador, que han llegado hasta el día de hoy a narcopresidente 21 y con una inversión multimillonaria, bueno, no solamente no han minado su respaldo popular, sino se ha incrementado este respaldo popular si nos atenemos al resultado de esta encuesta del Grupo Reforma el día de hoy, que es otro dato que también ha enfurecido a la derecha. Además del fiasco que para Xóchitl Gálvez representa el estancamiento que registra Reforma desde agosto del año pasado, el hecho de que el presidente no solamente disminuya su aprobación, sino que la incremente, pues es un dato que ofusca a la derecha. En diciembre, efectivamente, como usted lo está viendo en la pantalla, el presidente López Obrador tenía una aprobación de 62% por 37% de rechazo. De diciembre, en realidad es enero y febrero, y los primeros días de marzo, cuando se levanta la encuesta, sube, como Alejandro Páez dice, 11 puntos, pasa de 62 a 73%, y el rechazo disminuye del 37 al 24%. Son números brutales que no había tenido ningún presidente hasta ahora, revisando inclusive histórico. El ponderado de Oráculos, Alejandro. Es correcto. A ver, primero, el 73% con un 24% de desaprobación que plantea Reforma el día de hoy, es el segundo dato más alto en el histórico de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Punto. El anterior, el más alto, es 78% con 18% de desaprobación. En enero de 2019. En marzo del 2019. No lo midieron en enero, pero lo midieron en marzo. Claro. Es el más alto que le da Reforma.
Es marzo, está recién desempacado el presidente López Obrador. Normalmente se llega con un bono democrático y con un bono político muy alto. Es, digamos, más o menos normal que lleguen con alto. Pero el dato del día de hoy, con el que amanece el periódico Reforma, es el segundo dato más alto en el histórico de las encuestas del periódico Reforma, es decir, la segunda más alta calificación que le ha otorgado ese mismo medio, la presenta ahora. Un dato muy importante que hay que considerar es el de la guerra sucia. ¿Qué sucedió? En los últimos 75 días que yo planteaba, Álvaro, no solamente sucede, que creo que es importante, no solamente sucede el ataque de la DEA a través de New York Times y a través de ProPublica, no solamente se da ese ataque doble, que, como usted sabe, es un ataque que se refiere, son dos textos que hablan de un supuesto soborno de los narcos hace 2 décadas. 2 décadas después, los dos medios presentan un texto sin pruebas y con fuentes anónimas. O sea, 2 décadas para publicar eso. Obviamente eso terminó cayéndose estrepitosamente porque se tardaron 20 años en investigar a López Obrador y no presentan una sola prueba y solamente puras fuentes anónimas. Cualquiera en nuestro oficio los habría despedido a estos 2 reporteros porque 20 años después... A los editores, Alejandro. Y a los editores también, obviamente. Y con vergüenza habría cerrado las cortinas, pero bueno, porque se tardaron 20 años para presentar un texto con fuentes anónimas y sin una sola prueba. Bueno, pero al mismo tiempo, Álvaro, no hay que menospreciarlo. Se da en México, esto es a nivel internacional. En México se da otro evento. Yo he estado revisando los distintos eventos para ver qué es lo que sucedió distinto, tratando de entender la encuesta de Reforma del día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó en los últimos meses distinto? ¿Y sabes qué es lo distinto? La confrontación directa de Ricardo Salinas Pliego en contra del presidente de la República. Porque tú y yo no lo vemos, Álvaro, porque no consumimos eso. Yo te dije, me siento con mi dentista, que es muy amable y le mando un saludo. Me acuesto ahí y pues tengo fija, mientras me taladra y no sé qué tanto me hace, pues no tengo opción. No puedo ni decirle, cámbiele, por favor, porque tengo los algodones metidos y tengo enfrente, literalmente, estoy casi viendo la tele. Y es una cosa... TV Azteca. TV Azteca. Tremenda. Tremenda antigobierno de México. Tremenda. Disfrazado. O sea, notas de violencia, y luego ¡pum! Fregadazos. ¡Pum! Fregadazos. Libros comunistas. Los libros comunistas. Ahí me eché a aquellos analistas que los que analizaban los periódicos, los libros de texto, eran unos influencers en TV Azteca. No, obviamente no lo viste, pero literal, sí lo viste. No, sí. Bueno, eran unos influencers, claro. Álvaro, era ridículo. La gente no se lo compró. Sin libros, además. Además, sin libros. Bueno, va de fracaso en fracaso. Yo lo que digo es, el segundo evento que coincide con este 11% es el ataque de Ricardo Salinas Pliego y sus medios al presidente López Obrador. ¿Qué me dice Álvaro? Me da 2 datos importantes. Uno, que millones de dólares, de euros, decía Macías aquí en... Julián Macías aquí en entrevista. Experto millones de euros. El experto en redes, en análisis de redes, millones de euros gastados contra el presidente López Obrador y provocan exactamente lo contrario. Sube 11 puntos según Reforma, porque aquí siempre es importante citar la fuente, Reforma. 2.
millones de televisores, o no sé si son millones o no sé cuántos, se supone que tienen la más grande audiencia. Son 3 canales de televisión nacional que tiene Ricardo Salinas Pliego. De televisión abierta, dale y dale y dale y dale contra López Obrador. Y López Obrador crece 11 puntos porcentuales. Es decir, lo tendríamos que ver de 2 maneras. Uno, obvio, el personaje en sí mismo. O sea, López Obrador ha resistido muchas de manera muy canija. Es un fenómeno, eso, es un fenómeno. Se ha enfrentado a miles posiblemente cientos de millones de pesos invertidos en su contra, y mira nada más el cierre que tiene de administración, ¿no? El fenómeno López Obrador. Por el otro lado también, Álvaro, y hay que considerarlo como una materia de análisis para el futuro, el desplome de la potencia de Televisión Azteca y el desplome de la influencia de Twitter, y evidentemente, colgado a eso, el desplome de la credibilidad en un medio al menos que es histórico, del New York Times, o al menos en los reportajes que genera la corresponsalía aquí en México, sobre México, el desplome, y el caso de ProPublica, que no es menor que este Tim Golden ahí. 11 puntos, Álvaro. 11 puntos que, si se compara con los antecesores del presidente López Obrador, además de esta encuesta del día de hoy, vemos el ponderado de Oráculos que mide la aprobación presidencial, y uno puede observar que a los 63 meses de gobierno, como es el lapso que lleva el presidente López Obrador, pues resulta que tiene una evaluación del 70% ponderada. 70% ponderada de las más recientes encuestas, ya incluyen aquí la de Reforma Hoy. Correcto. Y en este mismo lapso, Ernesto Zedillo, que es el más alto, tenía una aprobación de 65%, es decir, 5 puntos menos. Vicente Fox, 61%, 9 puntos menos que López Obrador. Felipe Calderón, también 61% menos. Y Enrique Peña Nieto tenía 23% de aprobación. Al cierre del gobierno de cada uno de los expresidentes, el más alto, Zedillo, con 67%, Fox 61%, Calderón 59% y Peña 23%. El presidente López Obrador va a terminar. No sabemos. No sabemos. No sabemos. Vamos a ver. Pero en este momento, Pero en Álvaro, este momento es primer lugar. Con 63 meses en el cargo, ¿cómo es posible medirlos, digamos, en la misma referencia? Y yo agrego un dato más, Su Álvaro. histórico es de 81%, Alejandro. Según también este ponderado de encuestas. Y ese 81%, ningún presidente de México lo había tenido. Fue cuando llevaba 2 meses en el cargo. Fue en enero de 2019. Ya veremos. O sea, su pico. Su pico fue 81%. Bueno, aquí hay un dato que también es muy importante que usted tiene que tomar en cuenta a la hora de ver este mismo gráfico. A ver si lo puedes poner, donde vienen todos los presidentes. Luis, tiene 70% de aprobación López Obrador. El siguiente es Ernesto Zedillo con 65%.
el siguiente es Vicente Fox, el siguiente es Calderón y el siguiente es Peña. Sí. En este. Sí. Absolutamente todos ellos siempre fueron tratados con benevolencia por las encuestadoras mexicanas. Siempre. Y por la prensa, Alejandro. Y por la prensa. Siempre. Y además, siempre pagaron encuestas. Siempre. Hasta donde nosotros sabemos, el presidente López Obrador no paga a estas encuestadoras. Pero estos presidentes anteriores, todos absolutamente, repartieron miles de millones de pesos a la prensa mexicana. Además de repartir una cantidad brutal de favores a los medios de comunicación, a la gran prensa. Por un lado, con donación de impuestos. La mayoría de los grandes medios fueron beneficiarios de la condonación de impuestos. Vea usted el escándalo que trae ahora mismo Salinas Pliego, justo es por eso. La mayoría recibió ríos de dinero. Ríos de dinero. La mayoría recibió también, de esos grandes corporativos, recibió trato preferencial en otras licitaciones de otro tipo de negocios. Por ejemplo, el que ha puesto como ejemplo permanente el presidente López Obrador es el caso de las prisiones en donde estaban metidos empresarios de los medios haciendo prisiones, aunque usted no lo crea. Pero no solamente es eso, sino que están metidos en muchos otros sectores, incluyendo el de medicamentos, la venta de medicamentos. ¿Qué quiere decir con todo lo anterior? Que incluso usted tiene que evaluar que en este gráfico donde aparece con 70 puntos porcentuales encima de todos los demás, también hay que considerar que ni las encuestadoras están a su favor, ni los medios están a su favor, como si lo estuvieron de todos los anteriores presidentes.